Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Continuamos entonces con la actividad en la página 240 de tu libro en Formulamos el problema. 1. En colectivo, observen con atención las siguientes imágenes y respondan las preguntas. Entonces aquí hay 3 imágenes. Esta pintura se llama Acción militar en Pueblo Viejo, Tamaulipas, siglo XIX, Carlos París. Entonces, esta es una pintura que representa lo que es un pueblo viejo en Tamaulipas, y si te das cuenta, aquí hay soldados que están preparados para luchar, y por acá hay unos heridos. La siguiente imagen se llama Toma del fuerte Saint-Jean de Ulloa, 27 de noviembre de 1838, 1840 a 1841, Émile Jean Horace Vernet, 1789 a 1868. En esta imagen también vemos aquí un barco, y si te das cuenta, están también ahí pintados o representados militares. Y si te observas bien, están teniendo una batalla. Y en la tercera imagen tenemos Batalla de Cerro Gordo, 18 de abril de 1847, Coronado, 1805 a 1855. Y nuevamente en esta imagen tenemos una batalla en donde se ve el ejército que está preparándose, o que pues en un momento dado pareciera que están teniendo una lucha en la parte de acá arriba, eso parece. Y también es una pintura que se llama Batalla del Cerro Gordo. Y entonces, de acuerdo a lo que vemos, son 3 diferentes batallas que se dieron en un momento dado. Vamos a contestar entonces las preguntas. ¿Qué tipo de acciones se representan en las imágenes? Tenemos Imagen 1. Representa la batalla de Tampico, Tamaulipas, el 11 de septiembre de 1829, cuando tropas españolas intentando reconquistar a México después de haberse vuelto independiente de España en 1821 fueron derrotadas. Imagen 2. Representa. Los franceses abrieron fuego contra la fortaleza de San Juan de Ulúa y el 5 de diciembre atacaron el puerto de Veracruz. Imagen 3. Representa la batalla de Cerro Gordo, que ocurrió durante la guerra entre México y Estados Unidos, 1846 a 1848. Es conocida por ser la última resistencia del ejército mexicano ante el invasor en Veracruz. entonces tenemos 3 batallas que fueron representadas por esas 3 imágenes, y que son batallas que sí existieron y que se dieron en el territorio mexicano. Vamos a ver el inciso B. ¿Cuáles características de las acciones que se desarrollan en ellas les llaman la atención? Entonces, de estas características yo te voy a mencionar la que a mí me llamó más la atención. Tenemos Me llama la atención la acción que se realizó en la batalla del Cerro Gordo, del 18 de abril de 1847, porque es ahí donde se trata de defender a toda costa que Estados Unidos robe y se quede con gran parte del territorio mexicano, tratando a toda costa de defenderlo, pero la ineptitud del entonces presidente de Antonio López de Santa Anna. Perdemos gran parte de nuestro México querido. Entonces, esas son las características de las acciones que en su momento se dieron en esta pelea de 1847 del Cerro Gordo, y es la que llama más mi atención. Recuerda que dependiendo de lo que diga la maestra, tú realizarás qué características, si de las 3 imágenes o de solo una. Aquí te dejo un ejemplo por si te sirve. Inciso C. ¿Cómo imaginan que se habrán sentido las personas que participaron en esas acciones? Esta es mi respuesta. Se han de haber sentido orgullosas, pero a la vez indefensa, ante la ineptitud del entonces presidente, Antonio López de Santa Anna, que en cierta forma permitió esta invasión. Recuerda que esta es mi respuesta en base a la respuesta anterior, porque te están preguntando cómo imaginas que se habrán sentido las personas que participaron en esas acciones. Yo hago referencia a la batalla que se presentó contra Estados Unidos, en donde en ese entonces era el presidente Antonio López de Santa Anna. Pero si te
te dice la maestra que respondas con respecto a todas las 3 batallas, pues de igual manera se han de haber sentido muy orgullosas estas personas de haber defendido al territorio mexicano. Siguiente pregunta es, ¿qué creen que hayan pensado en ese momento? Considero que pensaron que había que detener al ejército estadounidense a toda costa, para evitar que se diera el robo y la invasión de Estados Unidos a territorio mexicano. Eso es lo que pienso que han de haber pensado. Hay que defender la patria. Tenemos el inciso D. ¿Qué sienten al ver estas imágenes? Entonces ustedes van a observar nuevamente las imágenes de el ejercicio anterior y van a responder qué es lo que sienten. Esto es mi respuesta. Después de conocer el significado de cada una de estas pinturas, lo que siento es orgullo de estos mexicanos que lucharon para defender al territorio de México y que muchos de ellos dieron su vida para que fuéramos libres y soberanos. Esto es lo que yo siento orgullo de que estos mexicanos hayan defendido a México, hayan defendido a la patria. Escribe tu respuesta de acuerdo a lo que tú consideres. Inciso E. ¿Pueden identificar en ellas algunos de los problemas estudiados? Y luego responde ¿cuáles? Se puede identificar el notorio caso de las clases sociales, donde algunos son muy ricos y otros son muy pobres. Y también podemos ver cómo ejércitos de otros países quieren amedrentar la soberanía de los mexicanos en esos momentos, y que estos soldados y gente defienden nuestras libertades y la soberanía de nuestro país. Recuerda que en este caso podemos ver que por aquí hay gente humilde, pobre, y que por acá, pues acá se ven los que tienen los altos mandos, los que tienen más dinero. Pero también podemos ver que la gente está defendiendo o está peleando una batalla. Reflexionen acerca de las siguientes preguntas y dialoguen sus respuestas. 2. Reflexionen acerca de las siguientes preguntas y dialoguen sus respuestas. La primera pregunta es, ¿por qué consideran que es importante analizar y comprender los problemas en eventos históricos? Porque así como mexicanos o pueblo y como gobierno se deben de tomar en cuenta esas problemáticas para evitar que vuelvan a ocurrir en un futuro cercano o lejano. Entonces, para mi punto de vista, es importante analizar lo que pasa en la historia para evitar que vuelva a suceder, como en el caso de este tipo de batallas en donde quisieron conquistar a México. Inciso B. ¿Qué impacto puede tener estos problemas en la actualidad? Si en su momento no han sido atendidos esas problemáticas, afectará de manera política, de manera social y económica, porque tenemos el ejemplo de que Estados Unidos nos quitó un gran territorio de lo que era México y ahora no tenemos y no contaremos con esos recursos naturales y con esa mano de obra que era parte de México, afectando tanto en la economía, en lo social y en lo político. Entonces, el impacto puede ser de que esos problemas que se presentaron en la antigüedad, si el gobierno no los atienden, pueden volver a resurgir, teniendo impacto en lo económico. En el caso de cuando nos quitaron parte de México, puede tener impacto en pérdida del territorio, en lo social, en lo cultural, entre otras cosas. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de lo que ustedes consideren. Organizamos la experiencia. En comunidades, organícense para realizar las actividades de la tabla de la página siguiente, que les ayudarán a profundizar en lo que ya conocen de esta época histórica. Entonces vamos a analizar esta tabla. Está compuesta por actividades, el producto, responsable y el objetivo. Tenemos primero las actividades de Actividad. Reporteros del pasado. Producto. Reportaje o crónica ilustrada sobre una de las invasiones extranjeras a México. Responsable. Estudiantes. Objetivo. Comprender y explicar cómo se defendió la soberanía nacional. Entonces esta sería una de las actividades que ustedes tendrían que hacer si es que así lo especifican sus maestros. Tenemos la siguiente actividad. Actividad. Mapas. Históricos. Producto. Mapas que representen los cambios territoriales que se suscitaron en esa época. Responsable. Estudiantes. Objetivo. Comprender y explicar los cambios territoriales que sufrió México a causa de las invasiones extranjeras. Y por última actividad que van a realizar. Actividad. Entrevistas a personajes históricos.
Producto. Representación dramatizada de una entrevista a un personaje de aquella época. Responsable. Estudiantes. Objetivo. Profundizar en la participación de personajes fundamentales para la época de estudio. Entonces, estas serían las 3 actividades principales que van a hacer en esta desarrollo de este trabajo en colectivo que van a hacer en su salón. Pasamos a vivimos la experiencia. Reporteros del pasado. Formen comunidades. Cada una. A. Elija una de las invasiones que hubo en México durante el siglo XIX. Intento de reconquista española 1829. Guerra de los Pasteles, 1838 a 1839. Invasión de Estados Unidos, 1846 a 1848. Intervención francesa, 1862 a 1864, e Imperio de Maximiliano, 1864 a 1867. Entonces ustedes van a elegir una de estas invasiones. Al menos aquí se mencionan 1, 2, 3, 4, 5 invasiones que ha sufrido México y van a seleccionar una. Por ejemplo, yo voy a elegí esta opción. Recuerda que estas actividades van a hacerlo en equipo, a menos que la maestra diga que lo hagan de manera individual. Vamos a ver el inciso B. B. Investigue cómo defendieron la soberanía del país los mexicanos que vivieron en aquellos años. Para orientar esta investigación, considere las siguientes preguntas. Entonces, de acuerdo al tema al tipo de invasión, de acuerdo a la invasión que ustedes escojan, van a hacer una investigación y te dice aquí en el libro que tomes en cuenta las siguientes preguntas, pero antes vamos a... Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Entonces, en tu libro te dice que tomes en cuenta estas preguntas para que al momento de responderlas estás buscando esa información que te pide específicamente el libro. La primera pregunta, en base al tema que ustedes hayan seleccionado, por ejemplo, invasión de Estados Unidos, que fue en el año 1846 a 1848, en base a esa elección de mi equipo, voy a contestar estas preguntas. Recuerda que tus respuestas cambiarán dependiendo a el tema que ustedes hayan elegido. ¿Cuáles fueron las principales causas y consecuencias de la invasión que seleccionaron? Estos fueron en base a la invasión de Estados Unidos. 1. El deseo de Estados Unidos de expandir su territorio hacia el oeste, incluyendo la rica región de California. 2. En 1845, Estados Unidos anexó la República de Texas, que había declarado su independencia de México en 1836. México consideraba la anexión como un acto ilegal y una amenaza a su territorio. 3. Existía una disputa sobre la frontera entre México y Estados Unidos. Consideraba que la frontera era el río Bravo, mientras que México la ubicaba en el río Nueces. 4. Algunos estadounidenses veían en California una oportunidad para la expansión económica y el comercio. Entonces, estas fueron las principales causas para que Estados Unidos entrara a México. ¿De qué manera se defendieron los mexicanos? Se dieron batallas militares, se usó guerra de guerrillas, se dio la oposición civil, la gente defendió su patria, se dio el liderazgo político. ¿Cuáles fueron las principales batallas en el caso de la invasión de Estados Unidos y en dónde se desarrollaron? 1. Batalla de Palo de Alto el 8 de mayo de 1846. En una llanura orlada de matorral y cubierta de un verde espartizal, situada a unas 5 millas al norte del centro del actual Brownsville. 2. Batalla de Resaca de la Palma el 9 de mayo de 1846. Lugar Brownsville, Texas. 3. Sitio de Monterrey el 21 al 23 de septiembre de 1846. Lugar Monterrey, Nuevo León.
4. Batalla de Buena Vista el 23 de febrero de 1847. Se dio Puerto de la Angostura cercano a la ciudad de Saltillo en el estado de Coahuila. 5. Batalla de la Angostura el 22 de febrero de 1847. Se dio en Puerto de la Angostura cercano a la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila. 6. Toma de Veracruz el del 9 al 29 de marzo de 1847. Se dio en Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. 7. Batalla del Cerro Gordo del 17 al 18 de abril de 1847. Se dio en Veracruz. 8. Batalla de Padierna y Churubusco del 19 al 20 de agosto de 1847. Se dio en el puente y convento de Churubusco. 9. Batalla de Molino del Rey el 8 de septiembre de 1847. Se dio en las inmediaciones de la Ciudad de México. 10. Batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Se dio en las proximidades de la Ciudad de México. Entonces aquí te menciono las 10 batallas principales que se tuvieron en cuestión de cuando se dio esta invasión por parte de los Estados Unidos en México, que fue entre el año de 1846 y 1848. Recuerda que dependiendo de la invasión que ustedes hayan seleccionado, es la investigación y las batallas serán diferentes. Estas son las 10 batallas principales que tuvieron con respecto a la invasión de Estados Unidos a México. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué personajes o grupos sociales destacaron en el conflicto que seleccionaron? En este tema de la invasión de Estados Unidos fueron los siguientes. La defensa se agregaron los jóvenes cadetes del Colegio Militar, entre ellos los nombres conocidos de Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia, el general Mariano Arista. Estos fueron los grupos o los personajes más destacados. Recuerda que hay más, aquí te dejo algunos por si te sirven con respecto a la invasión de Estados Unidos a México. Y después te preguntan, ¿qué documento se firmó para poner fin a ese conflicto? El Tratado de Guadalupe Hidalgo trajo un final oficial a la Guerra México-Americana, 1846 a 1848. Fue firmado el 2 de febrero de 1848, en Guadalupe Hidalgo, una ciudad al norte de la capital donde el gobierno mexicano escapó tras el avance de las fuerzas americanas. ¿Cuáles fueron sus principales puntos? Los puntos fueron: se produjo el fin de la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos reconoció la independencia de México dentro de sus nuevos límites territoriales. México cedió un enorme territorio, dio gran parte de su territorio a Estados Unidos, incluyendo lo que era California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. O sea que Estados Unidos sí que nos arrebató una gran cantidad de lo que era parte del territorio de México. También Estados Unidos realizó un pago a México como una forma de indemnización, y este fue por la cantidad de 15 millones de pesos por la pérdida del territorio. O sea que Estados Unidos, como para no verse tan gacho, dijo: bueno, México, te voy a dar 15 millones de pesos por haberte arrebatado más de la mitad de tu territorio. También en ese tratado se le dio derecho a los mexicanos en territorio cedido para que formaran parte de Estados Unidos y mantuvieran su ciudadanía mexicana, pero también adquirieran la ciudadanía estadounidense. Se les garantizó a la ciudadanía y la conservación de sus propiedades y el libre ejercicio de su religión a estas personas que pues eran parte del territorio que fue arrebatado a México. 1. Produjo. Tenemos entonces el inciso C. Te dice que C. Busque algunas imágenes que le parezcan representativas del conflicto. en este caso yo estoy hablando de la invasión de Estados Unidos. Tú vas a buscar imágenes dependiendo del tema, del tipo de invasión que hayan escogido ustedes. En este caso, estas son imágenes representativas
cuando están peleando los mexicanos contra los estadounidenses. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tu compañero o tus compañeros de salón, así como puedes compartir también el canal de MEX Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado para que realicen sus actividades más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo video.